Precisamente el primer tema es, bueno, habla de modernización fiscal, no de reforma fiscal. Reforma, vamos a ponerle modernización fiscal. Modernización, ¿estamos listos? Modernización fiscal. Hemos hecho contacto con El Sol de la Mañana porque se anunció que iba a hablar de la reforma y modernización fiscal al ministro Jochi Vicente. Vamos a ver cuáles son los temas que va a tratar el ministro en El Sol de la Mañana. Vamos a ver. Manifestado que no resistían ya nuevos impuestos. Pero vamos con el marco de la propuesta. Ayer el gobierno presenta esta propuesta. Estamos hablando de una aspiración de recaudación de unos 122 mil millones. 122 mil millones. Entonces por ahí vamos a empezar, porque cuando se había hablado de una reforma, se hablaba de una aspiración de 3.4 del PIB. Aquí estamos hablando aproximadamente de 1.7 del PIB, lo que quiere decir que queda una brecha de déficit presupuestario. Lo que aparentaría es que estamos haciendo media reforma, que no la reforma que se requeriría, tal vez por prudencia, sino que estamos haciendo media reforma. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y tenerme aquí para compartir con ustedes pues todos los temas relacionados con este proyecto de ley de modernización fiscal. Yo creo que antes de entrar quizás en detalle hay que dar un poquito de contexto para que la gente entienda parte de las motivaciones de este tema. Lo primero, el primer mensaje que yo quiero transmitir es, y lo dije ayer en el discurso, esto no se trata de una reforma en contra de nadie, ni en contra de ningún sector. Esto se trata de una reforma en beneficio del país, en beneficio de tener un país plenamente desarrollado. También es importante el contexto donde ocurre esta reforma. Esta reforma ocurre en el segundo mandato de periodo del presidente Luis Abinader. Y a diferencia, yo creo que esto enmarca la diferencia sustancial con las antiguas, con las otras reformas que se han hecho. Esta reforma no beneficia en toda su magnitud la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Y por qué se puede hacer esto? Sencillo, señores. Nosotros tenemos un presidente que ha declarado, que lo ha dicho y que se está viendo eso que ha dicho, que no tiene interés de reelegirse. Es verdad que la Constitución actualmente hay una prohibición, pero todos aquí sabemos que con el control que el PRM tiene en el Congreso, pudiera, si así lo quisiera, pero no es lo que el presidente ha dicho, modificar la Constitución para habilitarlo. Un presidente que tiene un nivel de aceptación altísimo. Y lo que está haciendo el presidente Luis Abinader con estas decisiones, le está diciendo al país, miren señores, yo sé que esto puede ser un trago amargo, yo sé que esto implica del esfuerzo de todos, pero yo no me voy a beneficiar con eso. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante que la población, los agentes económicos, la sociedad, tiene que ponderar en su plena magnitud. Porque un presidente que está dispuesto a hacer algo que no es simpático, señores, a ningún político, a ningún ministro de Hacienda, a ningún ministro, ningún director general, se le pasa por la cabeza tratar de hacer una reforma que implique, en cierta forma, el tocar tributos, porque eso no es simpático. Ahora, nosotros con la responsabilidad que nos ha caracterizado, le estamos diciendo a esta población, miren señores, aquí hay una serie de cosas que nosotros tenemos que atender, que va en beneficio de la población. Porque cuando nosotros estamos hablando de aumentar el presupuesto de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, es a seguridad, es a bajar el nivel de criminalidad.
Cuando estamos hablando de aumentar el presupuesto al tema de transporte para resolver todo este tema de congestión, de tráfico que tienen los grandes centros urbanos, es al bolsillo y a la calidad de vida de la gente. Cuando estamos hablando de incrementarle las asignaciones en aproximadamente un 50% al ayuntamiento, ¿en qué se traduce eso? En hacer eje y contene para esas comunidades, en menor incidencia del dengue, porque los ayuntamientos van a estar en mejor capacidad de hacer la recogida de basura. ¿Y a quién beneficia eso? A la población. Ahora, todos aquí sabemos que para hacer todo esto, y lo que yo he descrito o describí ayer, se necesitan recursos. Y todos los sectores, todos, absolutamente todos, tenemos que poner un grano de arena en la mesa si queremos construir este país que tanto queremos, este desarrollo que tanto anhelamos, y cumplir con esa meta del presidente Luis Abinader de que para el 2036 nosotros tengamos un país desarrollado en donde el tamaño de nuestra economía, que tiene un derrame a todos los sectores de la sociedad, nosotros lo podamos duplicar. Y dentro de ese contexto es que se da este proyecto de modernización Ahí fiscal. volvemos entonces a los 122.000 millones que se aspiran a recaudar, y a todo esto que se aspira con ellos, cuando hay una presión por los intereses del endeudamiento. Entonces, ¿alcanzará esto para esos objetivos? ¿O realmente lo que nosotros estamos haciendo es evitando que baje la calificación de riesgo del país con el tipo de reforma que estamos realizando? Mira, este es un proyecto que no es improvisado. Este es un proyecto que nosotros tenemos trabajando en él más de 5 años, desde antes del presidente Luis Abinader asumir el poder en el año 2020. Los hemos ido matizando, moderando, y nosotros estamos poniendo sobre la mesa, en términos de medidas tributarias, de medidas recaudatorias, como tú bien dijiste, un proyecto que tiene una estimación de ingresos de un 1.5% del PIB. Pero en adición a eso, porque esa es la estimación de lo que son las medidas, digamos que duras, las medidas que tienen detrás un proyecto de ley, medidas de ley. Aquí viene un ataque frontal a la evasión y a la elusión fiscal, que debe, con el tiempo, en la medida que la DGI, la DGA, se vayan fortaleciendo todavía aún más, implementando todos estos programas de auditorías que van a ser desarrollados, esa parte de la recaudación que se queda en la evasión, que yo la califico como un crimen, con un crimen frente al Estado, porque es lo que no me posibilita a mí como Estado tener mejores hospitales, tener mejores carreteras. Con ese ataque a la evasión, esa estimación de 1.5 por el efecto de estas medidas administrativas que va orientado a eso, debe de ir creciendo con el tiempo. Y lo que nosotros hemos hecho en la estructura del diseño de la ley de modernización fiscal es considerar ambas cosas. Y a medida que vaya pasando el tiempo, son procesos, los procesos administrativos de mejora administrativa no son del día a la mañana. Hay que contratar más auditores, hay que profesionalizar los auditores. Por eso es que yo, cuando di la introducción, les invito a reflexionar de que el beneficiario más grande de esta reforma, aunque nosotros como gobierno vamos a ser beneficiados porque van a haber una recaudación adicional que va a poder ser destinada a las áreas que ya yo he esbozado, son los próximos gobiernos que van a tener, si nosotros logramos como sociedad mantener digamos que esta unidad y no tijerear y lo que ha ocurrido siempre, que con el tiempo entonces los sectores se mueven, se agencian ciertos privilegios, ciertas leyes. Si mantenemos el sistema tributario como está planteado, sin merma, esto va a posibilitar que esa estimación vaya creciendo en el tiempo, y en la medida que vaya creciendo son más necesidades básicas de la población
que el Estado, el gobierno va a estar en capacidad de atender. Marilena. Ayer destacaba que como hacedores de políticas públicas ustedes no están improvisando. Entonces, para que la gente se prepare, ¿qué se puede esperar en los primeros meses? Bueno, primero, ¿cuándo esto entra en vigencia? ¿Cuándo se presentará en el Congreso y cómo irá entrando en vigencia tomando en cuenta que el cierre de año fiscal varía, todos esos elementos? Y segundo, lo que podemos esperar en los primeros meses, en ese proceso de ajuste, antes de que se vean las bonanzas, a nivel de inflación, a nivel de efectos en las actividades productivas, ¿cuándo y qué podemos esperar? Mira, muy atinada tu pregunta, María Elena. Nosotros obviamente, como parte del proceso de análisis, hemos hecho diversos escenarios del impacto de este proyecto de ley sobre diversos indicadores. Es natural que haya una preocupación sobre el impacto que pudiera tener este proyecto de ley sobre el crecimiento, sobre la inflación, sobre la pobreza. Nosotros lo medimos todo, tanto Hacienda por un lado, el MEPID por el otro, y posteriormente le pedimos al Fondo Monetario Internacional que hiciera su estimación de estos impactos por su lado también. En términos de crecimiento, que es una preocupación válida, no ha habido ninguna reforma de las que se hayan hecho en la historia reciente, podemos empezar del año 1992, en donde haya tenido un efecto negativo sobre el crecimiento. Ninguna, absolutamente ninguna. Y es una cosa natural, señores, porque aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, afectando una serie de medidas tributarias, pero por el otro lado estamos aumentando el tema del gasto. Entonces, lo que yo saco por un lado lo estoy devolviendo por el otro a toda la sociedad. El efecto, obviamente, de un proyecto como este, o cualquiera de los proyectos, la del 2012 tuvo el mismo efecto que le voy a decir. Obviamente, en el muy corto plazo, en el primer trimestre posterior a la implementación de la reforma, debe de haber una desaceleración en el crecimiento, en lo que los agentes económicos se ajustan al nuevo equilibrio que va a haber por el lado tributario. Pero ese efecto inmediatamente va a ser mitigado con el programa de inversión pública que está contenido en la reforma. También no podemos dejar pasar por alto lo siguiente, por ejemplo, en tema de el impacto que pueda tener en las personas. La propuesta que estamos haciendo no es nada más de medidas tributarias. Nosotros estamos proponiendo un aumento de la cobertura del programa Aliméntate, que va a pasar de 1.650 pesos a 2.000 pesos. Yo le estoy devolviendo capacidad de compra a esa población vulnerable que no tiene con qué pagar cualquier incremento que pueda haber en algún determinado producto artículo o servicio. Nosotros estamos proponiendo también, y eso viene ya dentro del el calendario normal que se va a acelerar, un aumento significativo al salario mínimo, tanto del sector privado como del sector público. Entonces, hay medidas que afectan por un lado, pero que también benefician por el otro. En el tema del impacto en la inflación, nosotros ahora mismo tenemos una inflación muy por debajo de la meta del 4% del Banco Central. Está creo que por 3.2 y creo que salió recientemente. Va a haber un pequeño impacto inicial, y ese impacto está compensado por estas medidas que yo le estoy diciendo. Sin embargo, cualquier impacto que haya, nosotros no visualizamos que tenga una incidencia que vaya a ocasionar que esa meta del Banco Central del 4% más menos 1 no la pueda cumplir. Manuel. Faltó el ministro. cuándo. El cuándo. Yo hoy estoy presentando el proyecto de ley en el Congreso. Probablemente será Manuel, esta tarde. José. Y el tema de la aplicación obviamente depende del tiempo que se tome el Congreso en hacer su labor. Nuestra expectativa es que esto pueda ser de aplicación el 1 de enero del 2025. Ministro, pero es bueno que usted diga por lo que preguntó María Elena. Un momentito, por favor. Ministro, Sí, pero es solamente esto, sobre lo que él dijo, para completarle, porque es importante lo que preguntó María Elena, para la gente. El pollo, el arroz, la yuca, los plátanos, no van a sufrir. No, se mantiene. O sea, eso es importante. Manuel. Ministro, dos cosas. Primero,
en el plan que ustedes han diseñado, ¿qué ustedes han visualizado para asegurarle a la gente que el sacrificio que van a hacer ahora va a traer como consecuencia real efectivamente el desarrollo de esa infraestructura y de la inversión que ustedes van a hacer en el desarrollo social? Primero eso. Y segundo, ¿qué han diseñado para evitar que la reforma se le duplique a la gente? Primero, ya de entrada vamos a pagar unos impuestos, pero todo el mundo sabe que esas exenciones y esos incentivos que ustedes van a quitar, en la práctica lo que ha pasado es que todo el tiempo al consumidor final de esas empresas es que se le aplica. Usted me va a quitar impuesto a mí al turismo, yo voy a incrementar la habitación como yo la alquilo. Usted me va a quitar... Eso es. O sea, al final eso es lo que pasa. ¿Qué ustedes han diseñado para evitar que eso suceda? Bueno, para eso está la libre competencia. Para eso está la libre competencia y el empresario no es pendejo. El empresario no es pendejo. Si comienzan a aumentar los precios de manera desproporcionada, un empresario tiene una competencia con el exterior vía las importaciones. O por ejemplo, tú mencionas el caso del turismo o el caso de los hoteles, que es un caso especial, porque nosotros tenemos una tarifa relativamente baja, lo cual tiene espacio para incrementarse sin afectar la competitividad del sector. Pero cada ente económico tomará su decisión y siempre hay un contrapeso, incluyendo el contrapeso del Estado. Porque, por ejemplo, en momentos en donde aquí ha habido situaciones con determinados productos básicos, nosotros como Estado, como sector público, hemos activado mecanismos vía INESPRE para mantener ciertos productos con precios controlados, digamos con precios asequibles. En el marco de una economía de mercado donde hay libertad de empresa. Yo no puedo obligarle a nadie, decirte a ti como empresario, como microempresario, que tú no puedes vender a más de tanto. Lo que yo sí puedo es habilitar mecanismos que si los niveles de precios se van en una alza injustificada, que el Estado provea una alternativa a la población para que, no se lo compre aquí, comprarlo, por ejemplo, a Inespre, o te aumento las raciones de los comedores económicos. Y al final ese equilibrio es lo que va a mantener, digamos, que en raya toda esta posibilidad, como tú bien mencionas, de cualquier escalada de precios. La inversión, ministro, ¿cómo ustedes van a asegurar? Porque mucha gente tiene el temor, después que se apruebe esto, ya ustedes invierten en lo que quieran, en lo que no quieran. Mucha gente tiene ese temor. Bueno, pero también, señores, y suena, quizá pudiera sonar ingenuo, pero no lo es. La población tiene que confiar en el gobierno. Este es un gobierno, el presidente Luis Abinader ha cumplido todo lo que ha dicho. Aquí cuando el presidente dijo que no se iba a reelegir, aquí no hemos pasado 3 meses diciendo que no es verdad, que hay un maco entre macutos, tú vas a ver que va a llevar eso va a llegar al Congreso y al final lo que van a hacer es otra cosa. Y nosotros cada vez que hemos dicho algo lo vamos cumpliendo. Fíjense lo que pasó ayer en el Congreso con la reforma constitucional. Denle tiempo al proceso. Nosotros nos hemos encargado de las cosas que hemos dicho, cumplirlas. Nosotros dijimos que íbamos a introducir una ley de responsabilidad fiscal que introduce unas restricciones al mismo gobierno en lo que tiene que ver con el comportamiento del gasto público. ¿A qué político le gustaría que le controlen el gasto público? Sin embargo, nosotros lo hemos hecho. Entonces, ¿qué garantiza? Bueno, una vez se apruebe el proyecto de modernización fiscal, nosotros vamos a someter una adenda al presupuesto, si es que esto se aprueba en este año o si no se hará el año que viene, en donde explícitamente se consignen las cosas que nosotros estamos diciendo que vamos a gastar.
las cosas de seguridad ciudadana, de transporte, de aumento a los ayuntamientos. Don Julio. Nayí, José, doña Consuelo y Eury. Adelante. Gracias, maestro. Fíjese, yo tengo 8 preguntas, pero, No, espérate, pero por razones de tiempo, ¿Cómo? la voy a dejar en 3. Como Contrata un programa especial que haga haga dos. de ministro. Haga dos. De 8 a 3. Agayú. De 8 a 3. Entonces, importante. voy con la primera, voy con una detrás de la otra, ministro, por favor. Una que él ha trabajado el mucho. tema, no, que siga trabajando. Oh, pero bueno. El tema que tiene que ver con el IPI. ¿Se considera una vivienda de la clase alta un apartamento que cueste 8 millones de pesos? Porque yo estoy preocupado desde ayer Sí, eso es cierto. con relación a eso, sobre todo con el alto nivel de precio que tienen los materiales de construcción hoy en día en la República Dominicana. Entonces no creo, ¿por qué no revisar ese tema de la exención del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que la han bajado de 9.8, que está en la actualidad, a 5 de golpe? Bien. Yo creo que eso es revisarlo por ese lado. Sí. Segundo, plataformas digitales. Se habla de grabarlas con un 18% de ITEVIS. ¿Pero cómo? Voy a tributar 2 veces. Porque una plataforma digital no corre sola. Corre sobre el Internet. Y el Internet paga ITEVIS. El Internet paga selectivo. El Internet paga 2% de desarrollo de las telecomunicaciones. Paga un 30% de impuestos el ITEVIS. 28. Entonces, ¿cómo yo voy a doble tributar? Teniendo una plataforma que para utilizarla necesito Internet y me le pongan también ITEVIS. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, los ingresos de personas físicas, aquellas que ganan entre 52,000 y 72,000 pesos. ¿Por qué la obligatoriedad de presentar una declaración jurada a una persona que gana menos de 100,000 pesos? Pero además, eso va a hacer que tengan que pagarle a un contador, un profesional, cuando ustedes tienen todo el control de las deducciones que se le hacen a esas personas a través del impuesto sobre la renta, porque se supone que una persona que tiene ese nivel salarial entre 52 y 72,000 pesos está en el sector formal. Ahí está. ¿Por qué hacer La tres- que esas personas presenten La tres- declaración jurada de impuestos sobre la Las renta? 3 inquietudes. Entonces, en resumen, la primera tiene que ver con el IPI. El IPI. El IPI. ¿Por qué ese bajo y no hacerlo La de segunda forma sobre la gradual? plataforma. La segunda, plataformas digitales, doble Plataformas tributación. digitales. Y la tercera, ¿por qué hacer que las personas físicas que ganan entre 52 y 72,000 pesos mensuales tengan necesariamente que presentar una declaración jurada de impuestos sobre la renta? Mira, Nayib, hablar de impuestos es incómodo. Fíjate la palabra impuesto. A nadie le gusta hablar de eso. Ahora, en temas fiscales hay 2 lados de la moneda. Está el tributo, que es lo odioso, y está el uso de ese tributo. Y yo no puedo tener el uso sin el tributo. Como un amigo me decía, un amigo aquí del gobierno decía, es que tú no puedes tener un bizcocho y querer admirar el bizcocho porque está muy bonito y comértelo también. Tú tienes que elegir lo que tú quieres. Si tú quieres el bizcocho y te quieres comer el bizcocho, tienes que pagar por el bizcocho. Entonces, entrando en los temas que tú planteas, y las comparaciones, señores, son odiosas, pero en este tema hay que de alguna forma darle a la población cierto grado de entendimiento. Y no me caigan con lo que voy a decir, pero ¿cuáles son los centros, las ciudades fuera del país que tienen más dominicanos? Nueva York, Madrid, ¿verdad? Y todos admiramos la limpieza de Nueva York. Y todos admiramos eso por La eso. admirábamos Bueno, Está bien. pero todos admiramos esa seguridad, que es verdad que ha mermado, pero esos son por otros temas. Sí. Y todos admiramos el transporte público de Nueva York. Yo cuando voy a Nueva York a cuestiones de trabajo, lo que más me gusta es montarme en el metro. No estar pidiendo un taxi, porque voy directamente de un lugar a otro. ¿Y cuánto pagan la propiedad en Nueva York? Porque para financiar esos recursos, para financiar todo eso que nosotros anhelamos, es con dinero que se hace. Entonces, el impuesto a la propiedad es un impuesto, fíjate la palabra, impuesto, es a pagar impuestos.
pero es el impuesto que más se asocia a la riqueza. ¿Por qué? Porque si tú tienes una propiedad de bajo valor, y ya tú estás entrando en una distinción de cuál debería de ser el valor, pero en la medida que la propiedad tenga menos valor, tú pagas menos, porque está asociado al valor de la propiedad. Entonces, cuando tú analizas la exención que hay actualmente en el Código Tributario para el tema de las propiedades... De la sumatoria del patrimonio actualmente. Que beneficia. Porque si cuando era individual beneficiaba más. Bueno, se hizo así. Bueno, vamos a no entrar en detalle, pero cuando tú analizas las exenciones al impuesto a la propiedad inmobiliaria son excesivamente altas en este país. Tú lo comparas con cualquier país. Yo lo presenté ahí en una tabla, yo los invito a que vayan a ver la tabla. Hay países que ni exención tienen. Tienen realidades diferentes. Bueno, estamos de acuerdo. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Decir, bueno, mira, aquí yo le voy a pedir, y aquí vuelvo al mensaje original, en este barco tenemos que montarnos todos. Y todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Entonces, aquí ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, una vivienda de bajo costo, que es la gran mayoría de la población. La gran mayoría de la población que tiene viviendas de niveles inferiores al valor de bajo costo, esas no van a pagar nada. Y a partir de ahí, que cada uno paga por su posibilidad. Que no te gusta. Yo eso lo puedo entender. No es que no me gusta, es que es muy bajo. La exención es muy baja, pero para el precio que tienen hoy en día los materiales de construcción, que cualquier cuchitril en este país hoy en día le cuesta a usted construir los 6, 7, 8 millones de pesos. Nayib, vamos a estar claros. Esa es tu opinión y la respeto. Esa es tu opinión y la respeto. Y es parte de este mensaje que nosotros estamos diciendo, que todos tenemos que contribuir a esto. Tu segundo punto... La doble tributación en las plataformas digitales. Sí, bueno, pero eso... Cuando tú tienes en tu casa, claro, ¿verdad? Claro, no. Tiene servicio de internet. No, yo tengo servicio de internet. Bueno, pero la gran mayoría de las personas, nada más. La gran mayoría de las personas que tienen una televisión tiene un servicio o con Claro o con Altiz. Sí. Yo tengo Altiz. Tú tienes Altiz. Sí. Altiz. Internet solamente. Bueno, pero está bien. Pero hay gente que tiene, la gran mayoría de las personas tiene Claro o Altiz. Cuando tú compras una película en Claro o en Altiz, tú pagas el 18% de ITEVI. Bueno, Jochi, ya casi nadie la compra. Bueno, pero yo tengo Netflix, tú pagas Netflix y ya, tiene el catálogo entero. Las otras Pero no todo el mundo. Pero es una elección tuya en dónde la compras. Si la compras en las empresas que están radicadas en el país, tú pagas el ITEVI. Y nosotros lo que estamos haciendo, como lo dije ayer, es un tema de equidad tributaria. O sea, Amazon y Netflix no estarían dentro de esas plataformas. Están. Y Spotify también. Pero que ellas solas no cuando tú haces tu suscripción, por ejemplo, de Claro a HBO, si tú compras HBO por Claro, te cobran el ITEVI. Entonces, miren, señores, volvemos a lo mismo. Para cada argumento de cualquier figura impositiva, van a haber... un tercero. ¿El tercero cuál es? El tercer punto, la de la presentación de declaración jurada de personas que ganan entre 52 y 72 mil. Entre 52 y 72. Y las demás para allá también, pero yo quiero este rango nada más, porque a ellos. Lo que pasa es que, fíjate, si tú no tienes ningún... eso se ha convertido... Esa exoneración de presentación de declaración jurada se ha convertido en un hoyo negro fiscal. Ahí es que está ¿verdad? Porque ahí se te meten lobos por ovejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu única fuente de trabajo es el ser asalariado, ¿verdad? Tu empresa te va a retener. Tú nada más vas a tener que llenar una casilla. Una sola casilla. Una sola. Y la DGI va a tener los datos de las retenciones que te han hecho y no vas a pagar nada. Y es más, ¿qué nosotros estamos haciendo? Que la DGI tiene que implementarlo, que te permita a ti meter tu número de cédula y que ya salga tu presentación con las cosas que te han retenido a ti. Ahora, ese es un sacrificio o un esfuerzo que yo te estoy pidiendo. No va a tener ninguna incidencia sobre la cantidad de impuestos que tú vas a pagar, pero nos va a posibilitar a nosotros captar estas personas que tienen otros ingresos,
que porque lo tienen metido como si fueran asalariados, entonces no tributan. Debe ser firmada por un contador público No, autorizado. no. Bueno, Aumentan la recaudación, los impuestos, va proporcionalmente a aumentar la evasión si no se ataca la evasión. O sea, estamos haciendo reformas para los evasores que se están llevando casi 500 mil millones de pesos cada año, se los roban. Ya no le quieren decir ni siquiera evasión, ahora hay que elusión, para ponerlo más diplomático el asunto. Eso, ¿cómo se va a atacar la evasión fiscal para que se justifique la reforma? Esa es la primera. La segunda tiene que ver con los alimentos que ustedes han grabado y los que han dejado fuera. Los que han grabado, ahí hay cosas interesantes como los víveres, pero han dejado libre, perdón, los que han dejado libre están los víveres, el pollo, el huevo y el pan. Bueno, el plátano y la yuca. Salud Pública participó en la reforma porque Salud Pública es que tiene que decir cuáles son los alimentos que la población necesita consumir para mejorar o mantener su salud. Y tercero, me parece que es una propuesta de reforma que está cargada a la clase media. O sea, estamos hablando de grabar las plataformas digitales, las compras por internet, los gimnasios, el IPI, los entretenimientos. ¿Ustedes no creen que están poniendo mucha carga en la clase mayoritaria de la población, que es la clase media, que no tiene subsidio? Porque los ricos tienen la forma de llegarle al poder y los pobres lo tienen por default. Hay un capítulo de compensación para los pobres. Los ricos se la buscan porque están más cerca del poder y financian la campaña. Pero la clase media no tiene forma de beneficiarse de ningún tipo de subsidio, salvo el del combustible que lo tiene. ¿Cómo ves esto? Mira, quizá empezando por esa última pregunta, que es una pregunta legítima, totalmente legítima. Ahora, yo te hago otra pregunta. Vamos a ver. Aquí se ha instaurado el concepto del sálvese quien pueda. Y como tú muy bien dices, la clase, digamos que de mayor ingreso, tiene su forma de resolver su problema. Tiene su seguridad privada, tiene su planta privada en sus edificios. Carga a su compañía todos tiene los gastos la personales. forma, tiene los medios de resolver estas carencias de servicio público. Por el otro lado, como tú también dices, el tema de la clase, digamos que más desposeída, pues tiene el brazo de ayuda del Estado. Y entonces la pregunta ahora es el tema de la clase media. Ahora, ¿a quién beneficia un aumento de la seguridad ciudadana? A la clase media. ¿A quién beneficia? Si se puede garantizar eso. Bueno, ¿a quién beneficia el tema del transporte? Cuando una persona que viva en Santo Domingo Este, que tenga que venir hoy, que tenga una entrevista aquí, son 2 horas que le toma llegar desde su casa aquí y 2 horas de vuelta. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo este paquete de medidas de gasto, de inversiones, ¿a quién es que estamos beneficiando? Estamos beneficiando a toda la población, ojo, pero en esencia, al que estamos beneficiando y priorizando es a esa clase media, porque los hospitales los usamos todos los dominicanos, pero los de mayores ingresos pueden quizás tomar un avión y si tienen una enfermedad, irse a Nueva York, a Madrid, y los de la clase media, ¿dónde van? ¿Es a los hospitales públicos? ¿Es a los hospitales públicos? Más o menos. Bueno. Pero tienen seguro, lo pagan, cotizan, son formales. Bueno, pero y el costo de bolsillo, cuando tú vas al hospital, y lo que nosotros estamos planteando con todo este paquete de medidas es atacar esa inequidad, cambiar el concepto del sálvese quien pueda. Hay una frase que yo utilizo mucho, que dice, lo dijo el alcalde, uno que fue alcalde de Bogotá, que decía que un país desarrollado no es aquel en donde los pobres andan en carros, sino donde los ricos andan en metro. Antanas Mocus. sí. Antanas Mocus, el mejor alcalde de la historia de la humanidad. Mira, todos tenemos que poner de nuestra parte. Hablar de impuestos no es agradable,
Pero nosotros estamos diciéndole a la población en qué vamos a gastar el dinero. Y cada cual tiene que ver eso que estamos proponiendo en cómo le afecta a su día a día. ¿Los otros aspectos cuáles fueron? El tema de la participación del Ministerio de Salud Pública Sí. para determinar cuáles rubros de la canasta debieron grabarse o no, y el tema de la evasión Mira, fiscal. como tú dices, y es parte de una propuesta bien pensada, bien trabajada, de muchos años de estudio, nosotros dejamos exentos los productos de los productos básicos. El pan, el plátano, el pollo, el huevo, la leche, el arroz y la yuca, que es, digamos, que la bandera nacional. En todas estas discusiones, esto no es una discusión que fue del Ministerio de Hacienda. De Salud Pública estuvo involucrado porque tiene dos componentes el tema de salud. Tiene los componentes, digamos, que impositivos, pero también tiene el componente de inversión. Porque para la implementación de los centros de atención primaria que nosotros vamos a hacer, es con el Ministerio de Salud Pública y con el servicio, que es el que maneja los hospitales, y ellos son los que plantearon la forma en que se va a hacer esa implementación del régimen de atención primaria, empezando por el régimen subsidiado. En otras palabras, sí estuvieron presentes. Bueno, ¿Y la evasión fiscal? La evasión fiscal, mira, tienes toda la razón. Nosotros como país tenemos un problema de evasión. No es un problema único de nuestro país, pero sí la característica del problema en nuestro país es que es más acentuado que en otros países similares al nuestro. Yo mencionaba ayer que, por ejemplo, Uruguay, que tiene una tasa de IVA del 22%, tiene una evasión del 22%. Diablo, aquí Sí. por encima de 40. Sin embargo, nosotros tenemos una del 18, menor, y es 47. Sí. Pero México tiene un IVA del 17, menor que el nuestro, y la evasión es el 57. México es uno de los Entonces, países ahora, más nosotros ese caóticos del flagelo mundo. hay que combatirlo y lo vamos a ¿Cómo? combatir. Fortaleciendo los entes recaudadores, imponiendo un régimen de sanción para el que se agarre evadiendo impuestos. ¿Está ahí en la reforma ese régimen de Sí, sanción? claro, están en las medidas administrativas que fueron anunciadas ayer con relación a esos entes recaudadores. Doña Consuelo y Eury. Bueno, finalmente, yo me voy para una parte que no se ha pensado, que no se ha pensado siquiera plantearla, y es la deuda del país. O sea, estoy leyendo a Magín Díaz, y dice Magín Díaz que lo que Debió no- venir Magín al panel hoy. que lo que no se recauda con los impuestos, pues se va a cubrir con deuda, que es un principio de Milton Friedman. Lo que no se recauda con los impuestos se va con deuda. Y que por lo tanto hace su artículo y dice el ciclo inevitable, deuda hoy, impuestos mañana. No fue que se exageró también en el gobierno. Yo entiendo que la reforma es necesaria en muchos aspectos, pero no exageró el gobierno del presidente Luis Abinader con el endeudamiento. Y por eso ustedes no lo han descubierto, no lo han planteado, pero eso tiene que ver también con la reforma. Y que en caso de que no se aprobara, vamos a tener más impuestos, más préstamos. Estoy hablando de préstamos. O sea, no se pasaron, porque se ha criticado mucho los préstamos del gobierno. Bueno, lo que pasa es que la crítica hay que tomarla de dónde viene. Sí. Magín no hace una crítica de sobreendeudamiento del gobierno. No. Y no la puede hacer porque no es verdad. Ahora, ¿de dónde viene la crítica? Y bueno, para eso están ellos. Viene de la oposición. Y la oposición está haciendo oposición. Y bien que haga oposición. Porque es parte del contrapeso que una democracia tiene que tener. ¿En qué nosotros nos endeudamos? En el COVID, señores. Es que aquí se nos olvidó el COVID. El COVID y ahí es donde son los momentos en donde el sector público, el gobierno, tiene que usar su brazo fiscal para proteger a toda la población. Tú buscas cualquier organismo multilateral, cualquiera, por favor búsquenlo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, cualquiera, y tú vas a ver los elogios que hacen al manejo prudente de la deuda que nosotros hemos tenido. Nosotros tuvimos la necesidad de endeudarnos durante el COVID,
porque aquí hubo que pagar todos los programas, esto de Patí, Quédate en Casa, que fueron sustanciales. Aquí hubo que proteger al tejido productivo, pagándole una subvención en el periodo que estuvieron cerrados y después para la recuperación. Nosotros tuvimos que apoyar al sector turismo a relanzarse. Y todo eso ocurre en un momento en donde las recaudaciones, como todo el mundo se fue para su casa, colapsaron porque no había actividad económica. Ahora, a partir de ese gran, digamos que, incremento de deuda que hubo que hacer obligado, nosotros, ustedes pueden buscar las estadísticas de deuda. Nosotros hemos ido poco a poco reduciendo ese porcentaje de deuda, ese tamaño de la deuda como porcentaje del tamaño de la economía, y nosotros tenemos una deuda menor como porcentaje del PIB a la que nosotros tomamos cuando tomamos la rienda del poder en agosto del 2020. José del Castillo, el eminente economista dominicano, te envía una pregunta. Dice él que si ustedes han estimado el impacto inflacionario que podía tener el paquete de reforma y que si consultaron al Banco Central, que es que se encarga de administrar esta variable. Claro que sí, todos los impactos fueron estimados y creo que lo dije, no sé si fue María Elena que hizo la pregunta al inicio. Nosotros entendemos que con el proyecto de modernización fiscal que estamos presentando va a haber un cierto impacto, porque obviamente aquí estamos incrementando algunas cosas, algunos tributos. Cuando se habla de la generalización de la base del ITEVI, en esencia es llevar algo que actualmente no paga a la base actual, a la tasa actual que se mantiene invariable del 18% del ITEVI. Pero cualquiera de estos aumentos que están medidos no va a ocasionar un desfase de la meta de inflación del Banco Central. Pero es que no me contestó, pero finalmente, ministro, y escúcheme, Julio. En caso de que no se aprobara por alguna situación o hubiese problemas con la aprobación de la reforma, ¿eso significaría más deuda para poder cubrir el déficit? O sea, es mi interés. Bueno, la lo deuda. que pasa, claro, y ese es el gran dilema. Sí. Porque tú tienes por un lado, que es lo que está planteado, desnudado en esto, sí, unas necesidades de la población. Okay. Y por otro lado, tú tienes una necesidad de manejarte prudentemente en las finanzas públicas, al igual que como tú te manejas en las finanzas personales de tu casa. Sí. Tú tienes capacidad de endeudamiento. Si tú ganas 100 pesos, a lo mejor tú te puedes endeudar 50, pero no te puedes endeudar 200 pesos claro, si tus ingresos son 100. Y el gran dilema que nosotros tenemos es que el no hacer el Exacto. proyecto que nosotros estamos presentando implica una decisión de una privación a la población de las cosas que son necesarias o de un manejo no prudente y descontrolado de la deuda que acaba en un problema macroeconómico. Y ahí es donde nosotros estamos hilando ese balance. Muy bien, muy bien. Ministro, todo el mundo está consciente de que la reforma era necesaria. El problema era cómo manejarla y sobre todo, le decía yo al presidente la vez que fui a la semanal, que la clave es tratar de tomar medidas que no vayan a final de cuentas sus efectos, provocar resultados más perjudiciales que lo que se plantea, es decir, no matar la gallina de los huevos de oro. Hay un sector que yo he estado defendiendo permanentemente y que creo que la reforma de alguna manera lo afecta de tal manera que lo va a hacer desaparecer, que es el sector de cine y el sector de la cultura en sentido general, con la ley de cine y ley de mecenazgo, que evidencia que parece que los asesores del gobierno no manejan lo que es la economía naranja y la importancia en este tiempo. Porque según... No, ustedes han llegado a sugerir que el ministro de Hacienda ha sido indolente porque el ministro viene del sector. Así lo hemos dicho. Usted ha llegado a sugerir eso. Un sepulturero de no lo ayude. No te dejes provocar, Maestro, no lo ayude. ¿Verdad, maestro? No lo ayude. No te dejes provocar, es una provocación. Hemos dicho lo siguiente. No, pero él lo ha dicho fuera del aire. No, yo lo he dicho. No, en el aire también. Yo no hemos hablado de eso. Y la película. No te dejes provocar. Sabe expresar. No te dejes afectar, Eury. A una industria que genera 25,000 empleos, que tiene alrededor de 400 empresas trabajando, que fortalece la imagen
marca país, no se puede evaluar solamente por las entradas a los cines, ni porque se estén haciendo comedia. Entonces, el gobierno tomó una serie de argumentos que va en el mismo ritmo del turismo. Recuérdense que el turismo en los años 70, 80, decían, los turistas donde están en la cabeza de Milán, y hoy es la principal industria del país. Entonces, con el cine, viéndolo globalmente, la medida que se toma de eliminar la ley y los incentivos, se comete lo que usted llama un crimen cuando se evade. Se está cometiendo un crimen y podría ser, entiende el sector en sentido general, y no el sector opositor al gobierno. Estamos hablando de quiénes. Alfonso Rodríguez, que es cónsul en Los Ángeles. Estamos hablando de Juan Basanta. Porque tú lo estás personalizando. No, estoy hablando de Está mencionando cineastas. de gente que defienden el gobierno. O sea, no es gente opositora, pero además la Dirección General de Cine, que es un organismo del gobierno, que yo supongo que ustedes lo deben haber consultado, tiene todos los datos de que a final de cuentas la ley de cine lo que ha favorecido en este tiempo y va a seguir favoreciendo. Uno, ¿por qué eliminarla? Y dos, el argumento de, bueno, ya supuestamente los incentivos están. Entonces, ¿por qué eliminar la ley de mecenazgo? Que ni siquiera se han implementado los incentivos. Es decir, lo que parece es que el gobierno no entiende. Las dos, para que vamos. Las dos, es que no se debe. ¿Quiere la dos ley? No. ¿Los dos subsidios? Lo que pasa es que la industria, la industria coge doble. Está hablando de la economía naranja. Estoy hablando de la economía naranja. La ley de mecenazgo. Para ver, la cosa está peligrosa en estos momentos. Yo digo, para ver que el gobierno no evaluó bien. Si quita la de cine, porque supuestamente ya los incentivos valieron, ¿por qué quitar la de mecenazgo si no siquiera se han implementado? Entonces, no hay una evaluación correcta. Ministro, me da la impresión. Mira, Eury, y tú lo sabes porque hemos hablado. Claro, hemos hablado. Y hemos hablado con muchas de las personas que inclusive tú has mencionado aquí. Sí. Tú eres pero no en esta etapa, porque ellos han dicho no, que siempre me toca presente porque desde la otra. Pero Iván Reynoso dijo aquí que no se habían reunido con nadie del Eury le hizo un bypass. Vamos a ir. Tú eres un actor, no actor, sino un actor. Una parte importante. Un actor del sector, ¿verdad? Tú me corriges, pero yo entiendo que tú has hecho tres películas o documentales, producciones. Cuatro. Bueno. 3 documentales. Y eso ha sido posible por el apoyo que el Estado ha dado a ese sector desde el año 2010. Nosotros tenemos 14 años con esa ley. El apoyo que el Estado ha dado ha permitido la formación, ha permitido, por ejemplo, que personas como tú incursionen en un sector que antes tú no estabas, porque tú no estabas en eso. Tú has adquirido conocimientos, has cometido errores, has aprendido de tus errores y tú tienes ahora una mayor capacidad de la que tú tenías antes. Y eso ha sido posible por el apoyo que ha dado el Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo, como tú lo dices y lo dije yo ayer, una eliminación de muchos incentivos. No solamente el tema de la ley de cine, aquí estamos hablando del turismo, estamos hablando de tocar al tema de proindustria, estamos hablando de tocar al tema de fideicomiso. Cada uno de esos sectores, absolutamente todos, tienen una razón válida para mantener los incentivos, válida. Claro. Nosotros no podemos ni ponernos bravos, ni ponernos nada por la defensa que cada sector haga de su sector. Porque los incentivos son como las dos rueditas que tiene la bicicleta al lado, que tú se la quitas cuando ya tú sabes montar. Bueno, esa es una buena analogía. Nosotros lo que estamos haciendo con... Mira, José te está ayudando. Es para que la audiencia, porque la audiencia no entiende. Pero él te está ayudando. Es para la audiencia, porque la audiencia la dos rueditas de la bicicleta. Mira, Eury es chiquito y se cae como sí, todavía se cae y me cae. No me quiten la rueda. Mira, nosotros lo que estamos haciendo con el tema de la ley de cine, nosotros entendemos que hay que hacer una modificación a la forma en que está siendo utilizada la ley de cine. Se están eliminando los dos incentivos, pero se está habilitando algo que está en la ley de cine que nunca ha sido utilizado, que es el tema de Fonprocine, un fondo para la promoción de la actividad cinematográfica. Entonces la idea es sencilla, es pasar del sistema que nosotros tenemos ahora a un sistema de mérito.
Yo creo que nadie... de mérito. Yo creo que nadie puede... Mérito. Mérito. Yo creo que nadie puede estar en contra del mérito. Entonces, tú como productor tienes un proyecto. Bueno, pues ve, presenta tu proyecto. Tiene mérito el proyecto. Pero no quita lo otro y deja eso. Pero ¿Por qué quitar lo otro, Jochi? no, digo, yo no soy... ¿Cuáles son los méritos que debe tener? Hay forma de medirlo, la calidad del guión, la calidad del guión. Ojo, no, pero que lo dejen, ese no lo dejen, pero lo quiten. ¿A ti no te afecta eso? Ojo, la calidad del guión. Yo eso es lo que hago. ¿Hacia dónde va Señores, vamos a ir. el interés del Estado de promover qué? Voy a promover drama, comedia, El valor histórico. ciencia ficción, documentales históricos. Está bien. Eso sí. Dígalo con franqueza. Focalizado, Ministro, dígalo con franqueza. ¿Por No qué se le va a dar incentivo a basura. Dígalo Jochi, así ¿por mismo, qué se la quitar verdad. lo otro si eso existe? Fortalece eso y no quite lo otro. Bueno, Eury, ustedes tienen, ustedes, los Sí, sí, actores, el área de digo, cine. los actores El área de de cualquier cine. sector tienen el derecho a plantear, sus legítimos Claro. reclamos. Habrá vista pública con Sí, con sí, sí. la Bueno, forma fiscal. Pedro, La sí. gente podrá ir Claro, participar. claro. Buenos días, ministro. Pedro, acaba de llegar Yeser. Saludos. Buenos días, ministro. Buenos días Buenas a la noches, audiencia. Sí, Déjenlo. Ministro, Adelante. yo vengo con el teléfono que está casi cogiendo fuego y la gente sabe de la energía y el compromiso que uno tiene con la sociedad. La gente se pregunta, con los empleados, con el salario de los empleados mínimos y un poquitito más del mínimo, que no tienen cómo compensar estas medidas, ¿qué piensa hacer el gobierno? Bueno, yo lo abordé anteriormente. Nosotros estamos proponiendo un aumento significativo al salario mínimo del sector privado, que va a ser planteado por los mecanismos legales que hay actualmente. Eso va a ser una conversación liderada por el ministro de Trabajo. En el caso del sector público, nosotros estamos planteando un aumento del salario mínimo de 10,000 a 15,000 pesos mensuales, que todavía no es suficiente a lo que debería de ser. Y ese ajuste va a tener también un ajuste a los que tienen que ver con las pensiones solidarias que se han otorgado, que no sé si ustedes saben, se ajustan también proporcional al nivel de salario mínimo del sector público. Y estas dos medidas son dos medidas compensatorias que el gobierno está planteando y va a implementar para compensar de alguna forma cualquier impacto que tenga la reforma en cualquiera otro de los tributos que se están planteando. Ministro, para finalizar, usted Con la primera ronda, maestro. No, No, señor, hombre, Ah, tú tenías de las finalizamos, que 8, tenemos 3 otro más. compromiso. O sea, que eran Bueno, dos rondas. usted escuchó parte de la participación de Circe Almanza, y entonces sí se demostró que con la reforma del 2012 no se recaudó más. El 92. 2012. Sí, La- del 12 sí, del 12 del ron. 273-12. Que con Ok, esa, ok. que con ese sector no recaudó un peso más, Sí. sino que descreció, pero además que se suman casi 600 muertos por consumo de rones de patio, de rones adulterados. Si no nos da más beneficio y se sabe que crea situaciones difíciles. Es regresivo. En el Que caso de ellos, según exactamente. ellos. ¿Qué pasa con ese sector? Bueno, tres puntos. Nosotros no tenemos la interés de enfrentar a ningún sector. Todos los sectores son importantes en la economía. Todos, absolutamente todos. Ahora, vamos a plantear algunos elementos que yo creo que hay que conocer. Primero, ustedes le pueden preguntar a ese mismo sector o a cualquier otro sector, por ejemplo, como el de la cerveza, el de los cigarrillos, el ataque frontal al ilícito que ha habido en este gobierno. Sí. Se lo pueden preguntar y le van a decir que no ha habido ningún gobierno que haya atacado más severamente al tema del ilícito que fue planteado por lo que tú acabas de plantear, que lo planteó Circe. Que te digan ellos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo ahí y lo vamos a seguir continuando. Con el tema de los impuestos, miren señores, y yo mi interés no es confrontar a nadie. Si ustedes ven el comportamiento por ejemplo, de los incrementos que han habido en el RON del año 2020, 21, 22 y 23. En el 20 se incrementó un 1.5 el precio.
En el 21 se incrementó un 15.1. En el 22 un 9.5. Y en el 23 un 10%. ¿Esos incrementos son fiscales no, o no, de precio. De precio de mercado. Del producto. Del producto. Del producto. ¿Y qué ha pasado con... Más consumo, ¿Qué ha pasado? Porque el argumento en contra del tributo es que me va a aumentar el precio y me va a caer el consumo. Argumento válido. Ahora, ¿qué ha pasado del 2019 a la fecha? Que el volumen de ron ha crecido un 22%. Con todos estos aumentos que le estoy hablando. El consumo. El volumen de venta. El volumen de venta. Tiene mucha Ojo. elasticidad. Ojo. Hay temas con los sectores, porque también en el caso de particular del ron, ahí se mezclan varias cosas. Ahí se mezclan un tema, digamos, que de competencia, un cambio de la preferencia del consumidor. Por ejemplo, yo no lo sabía. Mi hija se casa pronto y yo, bueno, me casé hace ya más de 30 años. Yo lo que tenía en mente es que en la boda se bebe ron. Pues resulta ser el 90% de lo que se bebe en una boda, me enteré yo que es tequila. Sí. Y esa vaina. Sí, tequila. Pues una cosa, nosotros no lo entendemos. A un nivel, claro. Clase media, clase media para arriba. Sí. Pero hay un cambio en las Pero la tequila no es mejor que el ron. No es y el que ron está hablando dominicano de no tiene comparación. Eso es por la música urbana mexicana. El ron humano no tiene La comparación. tequila es una porquería. No es porquería. No es porquería, pero lo que yo es una porquería al lado del ron, carajo. lo que yo quiero decir, Dos porquerías. lo que yo quiero decir Está más refinado. que en está más los temas Menos de azúcar. las industrias operan más elementos que no son nada más temas de precio.